No se resistió cuando lo encadenaron. Con la mano izquierda aún intentaba santiguarse, pero no podía. La piel se le rompía en los pliegues y las palmas le supuraban pus. A sus pies yacía la máscara que le habían quitado al hereje, una máscara de hierro con un clavo clavado en la boca. Karl el Calvo, emperador de Franconia Occidental, ya no era un gobernante, sino un cuerpo hinchado, ardiente y quejumbroso. Lo llevaron de vuelta a la sala bajo custodia, dejando en el banco una huella marrón oscura con manchas de sangre. Él seguía quemando, firmando, señalando, y ya no se daba cuenta de que, a sus espaldas, los médicos y diáconos disfrazados de sirvientes tomaban huellas en cera y las pasaban a las tiendas vecinas. Sabían que no aguantaría mucho tiempo, pero él seguía sosteniendo la pluma. En la primavera de 1866 apareció en Lyon el primer foco de peste. 8 días después había 11 muertos, 5 de ellos con úlceras en la ingle, manchas azules en el cuello, sibilancias y lengua negra. La enfermedad venía del sur, como todo en aquella época. Las especias, los herejes, los mercenarios. El emperador llevaba ya medio año viviendo en el monasterio de Saint-Marcel, convertido en cuartel general y tribunal. Rara vez salía, solo para asistir a las ejecuciones, 3 veces por semana. Quemaban principalmente a mujeres, a menudo embarazadas. Las acusaciones eran siempre las mismas: brujería, conversaciones con espíritus, posesión de hierbas desconocidas. Las confesiones se obtenían mediante interrogatorios con agua, varas al rojo vivo y estrangulamiento. El emperador aprobó personalmente la práctica de la inmersión sagrada, que consistía en mantener la cabeza de la víctima sumergida en cubas con vinagre hasta que lo confesara todo. Un sirviente que escribía en la corte dejó constancia. Ese día su rostro estaba ennegrecido por el calor. Tenía los ojos rojos, las piernas vendadas y respiraba a través de un paño empapado en alcohol. Ejecutó a 6 y dijo que quemaría a 100. Ya entonces Carlos estaba enfermo. Los médicos describían fiebre continua, oscurecimiento de la orina, pesadez en el costado. En los informes del monje Hildeberto se conserva la frase: el emperador duerme sentado, porque al acostarse se ahoga por el calor y los fluidos. Tenía úlceras en el pecho y las axilas, pero las ocultaban. El emperador prohibía hablar de su estado y ordenó excomulgar y encarcelar en un sótano al médico Bertrand, que pronunció en voz alta la palabra peste. Todo esto sucedía en un contexto de intensificación de las persecuciones. En abril fueron quemadas más de 50 personas, principalmente de Arles, Avignon y los alrededores de Toulouse. Casi todos eran herejes procedentes de las clases pobres, artesanos y monjes errantes. Uno de ellos, mencionado en los registros del juez Godin, maldijo a Carlos en la hoguera: morirás como un cerdo, pudriéndote, encadenado y olvidado. Al día siguiente, el emperador comenzó a vomitar sangre. La asistencia médica se limitó a lavarlo con vinagre, polvos de cuerno de unicornio y humo de enebro quemado. Le hicieron sanguinolencia en los tobillos y el cuello, tras lo cual perdía el conocimiento, pero pedía que repitieran el procedimiento. Le untaban en la ingle y la espalda ungüentos elaborados con grasa de rata, azufre y corteza de granada triturada. Todo ello iba acompañado de oraciones diarias con gritos de arrepentimiento que el emperador escribía en pergaminos y ordenaba leer a los herejes antes de morir. Creía que quemando la herejía ajena purificaría su propia carne, pero la carne no se purificó. En mayo perdió más de 10 kilos. Le temblaban las manos, se le hinchó la lengua y le costaba tragar. Las glándulas inguinales se hincharon y comenzaron a supurar.
Lo trasladaron a una habitación separada y lo encerraron. Solo permitían entrar a 2 monjes, al confesor y al viejo médico Gislen, que más tarde desapareció. Según los rumores, lo estrangularon por atreverse a decir: hay que sacarlo de entre los vivos. Desde ese momento, Carlos no se levantó. Lo sentaban en una silla sujeta con correas, en la que pasaba todo el tiempo. Perdía el conocimiento, gemía, gritaba y a veces susurraba oraciones infantiles. Uno de los guardias escribió más tarde: hablaba con su madre, fallecida hacía 50 años. Pedía leche, asegurando que estaba envenenada. Ordenaba cortar las cabezas de enemigos invisibles. En la habitación había velas encendidas constantemente, no para rezar, sino por el olor. La piel del cuello y las axilas comenzó a desprenderse. De las llagas brotaba un líquido que se derramaba por el suelo, dejando manchas. Mientras tanto, la situación política empeoraba. Los vasallos que antes eran leales comenzaron a negarse a acudir a la corte. En París estalló una revuelta por los retrasos en el suministro de pan. Los príncipes electores de Alemania se distanciaron de las alianzas con Carlos. Los embajadores de Borgoña abandonaron la corte, incluso el legado papal, que antes se había mantenido cerca del emperador, no apareció desde el día en que leyó el informe sobre el brote de la enfermedad en la corte. Los sirvientes que tenían acceso al cuerpo comenzaron a desaparecer. Uno murió de una mancha negra en el corazón, según el informe del hermano Arnulfo. Otros 2 huyeron. Solo quedó una mujer, una anciana de Besanzón que no hablaba. La mantuvieron junto a él hasta el final. En la 6ª semana de la enfermedad, Carlomagno dejó de ser consciente de lo que sucedía. Seguía agitando la mano, como si firmara decretos, mientras el pus de sus heridas abiertas goteaba sobre el pergamino. Hablaba en lenguas muertas. Exigía que quemaran toda la plata y que solo le dieran de comer pescado. En la habitación reinaba un hedor constante, tan fuerte que incluso el soldado que custodiaba la puerta se tapaba la nariz con un trapo. Durante la autopsia se descubrió que sus pulmones se habían podrido y estaban completamente llenos de pus. El hígado estaba casi disuelto. La vesícula biliar había reventado. Las úlceras cubrían la parte interna de los muslos, la entrepierna y el pecho. Esa misma noche, uno de sus antiguos consejeros, el archidiácono Bosson, ordenó cerrar las puertas y no dejar entrar a nadie, excepto al confesor. Se trataba de una decisión política. Tras las puertas ya se estaba repartiendo el poder. Los 3 pretendientes al trono, los sobrinos de Carlomagno, su nieto y su hijo ilegítimo, cada uno con el apoyo de un clan diferente, comenzaron a formar sus propias tropas. Parte de la nobleza abandonó Lyon. 2 días después del aislamiento, Carlos emitió un último jadeo. Sus ojos se nublaron, su lengua se le salió de la boca y sus manos se crisparon. Murió cubierto de sus propios excrementos, con manchas azuladas en el rostro. El cuerpo no se enfrió durante 2 días, ya que la putrefacción había comenzado mientras aún vivía. Al abrirlo, la piel se desprendía en capas. No se pudo embalsamar, ya que los tejidos se deshacían en las manos. Se construyó un ataúd de estaño y se roció con resina. Se cerró sin funeral. Era la primera vez que un emperador moría sin un sucesor coronado a su lado. Esto provocó el caos. Comenzaron los enfrentamientos militares por el control de los territorios. Las ciudades, que antes eran leales a Carlos, se rebelaron. La iglesia se distanció de todo lo que estaba pasando y llamó a la muerte de Carlos bandera del fuego purificador. Su nombre fue borrado de las oraciones. Nadie quería ser enterrado junto a él. Tras el funeral comenzó la lucha por el poder.
Su cuerpo aún no se había enfriado en el ataúd cuando tres pretendientes comenzaron a reunir tropas. El primero fue el duque de Borgoña, Adalberto, que concentró sus fuerzas en Besanzón. El segundo, el obispo Ludovico, hijo ilegítimo de Carlos, contaba con el apoyo del clero de Reims. El tercero, el joven Luis de Lotaringia, nieto reconocido, llegó con 200 lanceros de Arras. La antigua nobleza, que antes estaba directamente subordinada al emperador, pasó a una actitud expectante. Los principales funcionarios, el tesorero, dos secretarios y el comandante de la guardia, se escondieron, llevándose consigo los sellos, parte del tesoro y los documentos. Las habitaciones de Carlos quedaron vacías. La habitación donde murió fue tapiada, pero, según los informes del archidiácono Tibaldo, por las noches se oían gemidos y olores en el edificio. Los sirvientes enviados para limpiar se negaban a entrar. Una semana después, las habitaciones fueron limpiadas con cal y azufre, bajo la supervisión de sacerdotes que realizaban una purificación con incienso. Los documentos relacionados con los últimos meses de la vida de Carlos comenzaron a desaparecer. Las actas de los interrogatorios, la correspondencia y las órdenes desaparecieron del archivo. Mientras tanto, la peste se extendió hacia el norte. En 40 días, 28 pueblos quedaron completamente desiertos. En París, los muertos eran enterrados en fosas comunes. El número de cremaciones disminuyó, ya que en las casas no quedaba ni un vivo ni un culpable. El inquisidor de Rouen escribió: la peste, que ha purificado a los herejes, ahora se come a sus jueces. El funeral de Carlos fue una mera formalidad. No se abrió el ataúd, no se le vistió con ropas funerarias. La misa duró menos de media hora. Asistieron 9 personas, 3 de las cuales eran simples monjes. La ubicación de la tumba se mantuvo en secreto durante mucho tiempo. Solo 2 décadas después, los cronistas del monasterio de San Marcellino mencionaron: fue enterrado entre huesos, como un maldito. El enfrentamiento militar entre los herederos de Carlos tuvo lugar en la 4ª semana después de su muerte. En la batalla de Meleno murieron más de 300 personas. Luis de Lotaringia fue capturado y decapitado. El duque Adalberto murió de fiebre sin llegar a ver la victoria. Ludovico, apoyado por el clero, fue reconocido como gobernante, pero no coronado, ya que el trono papal estaba vacante en ese momento. La peste llegó a Roma, la curia huyó. Nadie le colocó la corona sobre la cabeza. En todas las crónicas de la época, tanto seculares como eclesiásticas, el nombre de Carlos iba acompañado de precisiones: sin funeral, muerto por putrefacción, excomulgado en su lecho de muerte. Ninguna iglesia lo incluyó en la lista de los dignos. No se organizó ninguna peregrinación a su tumba. En lugar de reliquias, había horror. De boca en boca se contaba la historia de cómo su cadáver se descompuso aún en vida, cómo la negrura cubrió su piel, cómo hablaba con las sombras y ordenaba quemar las voces del rincón. Una de las últimas anotaciones hecha por el sacerdote Gautier de Meaux dice: no es su cuerpo lo que se ha descompuesto, sino el reino. Con él desaparecieron la confianza, la fe y el poder. Solo quedaron el miedo y el hedor. Se cree que fue precisamente por eso que la iglesia renunció temporalmente a las quemas, como símbolo deshonrado por la muerte del verdugo. Muchas de las leyes de Carlos fueron derogadas. Los archivos de su reinado fueron parcialmente destruidos. Era como si la historia misma quisiera olvidarlo. La causa oficial de la muerte de Carlos el Calvo en los documentos póstumos fue agotamiento debido a la fiebre,
pero los médicos que sobrevivieron hablaron de bubonum nigredo, la peste negra causada por la descomposición interna. En el hígado había pus, en el cerebro había signos de descomposición. Los huesos eran blandos como los de un bebé. En los genitales había úlceras. Ni siquiera se le reconoció el rostro después de muerto. El sirviente que identificó el cadáver dijo: ya no es un ser humano. Así terminó el reinado de Carlos. Su muerte marcó el comienzo de una nueva era caótica y sin gobierno, en la que cada ciudad decidía por sí misma quién era su señor. Los sacerdotes ya no se atrevían a señalar a los culpables, ya que cualquiera podía estar infectado. El imperio se desintegró. Un año después de su muerte, había perdido 2/3 de su territorio. El poder central desapareció. El trono permaneció vacío durante más de 5 años. En la memoria popular, Carlomagno quedó como el gobernante podrido, el emperador de las úlceras y el juez negro. No se conserva ninguna moneda con su perfil en circulación. Su rostro fue borrado de las frescos. Su imagen no inspiraba miedo, sino repugnancia. Incluso décadas después, a su nombre no se le añadía el grande, sino el enfermo, el solitario, el sin corona. No murió de enfermedad, sino de su propia fe en el fuego. Quemó la herejía ajena con la esperanza de purificarse a sí mismo, y murió pudriéndose, olvidado, rodeado de cenizas. Y esas cenizas cayeron sobre Europa como un sudario.